Entonces, ahora sí, comienzo a compartir. Y bien, entonces, la sesión pasada, bueno, resolvimos unos cuantos problemas en donde teníamos que utilizar esta diferencia de cubos para resolver problemas, ¿no? Para cuando teníamos, cuando teníamos la raíz cúbica. Vimos unos cuantos ejemplos también de estoy terminando de aceptar, unos cuantos ejemplos de cómo podemos factorizar de división larga y división sintética, ¿no? Vimos las limitantes de la división sintética, pero que era muy cómoda para resolver unos cocientes que eran sencillos, ¿no? De plantear, ¿no? Bueno, resolvimos unos cuantos problemas y dejamos este entonces pendiente, ¿no? Nada más para que lo checaran ustedes. Y bueno, también vimos un poquito de esto. Ahorita esto lo voy a retomar nada más como para empezar con la definición que después daremos. Pero bueno, déjeme retomo este problema donde les había dicho que la clave para resolverlo era utilizar esta expresión, ¿no? Para ver cómo se podía ver la suma de dos números al cubo, ¿no? Suma de dos números al cubo la definimos como a más b por a cuadrada menos a por b más b cuadrada, y eso es igual a cúbica más b cúbica, ¿no? Aquí hicimos la deducción de nada más resolver las multiplicaciones. Entonces, tenemos esta expresión y lo que queremos hacer es quitarnos esta raíz de aquí, ¿no? A lo cual entonces de alguna forma queremos elevar al cubo y entonces utilizamos esa definición que dimos, ¿no? Entonces, esta expresión la puedo poner como el límite cuando x tiende a 1, a menos 1, perdón. Que digo, ya revisamos también la clase pasada que eso si sustituíamos el menos 1 me quedaba 0 entre 0, ¿no? Entonces, aparentemente el menos 1 es factor y nada más tenemos que ver cómo nos lo podemos quitar. Entonces, voy a poner el raíz cúbica de x más 1 entre x cuadrada más 1, y eso que multiplica a lo que necesitamos, ¿no? Si tomamos que a es igual a raíz cúbica de x y b es igual a 1, entonces yo obtengo, por ejemplo, esta primera parte. Esta ya la tengo expresada, y entonces nada más tendría que agregar esta parte para que de alguna forma yo pueda llegar a esto de acá. Entonces, esto es lo que voy a agregar ahorita, ¿no? Tengo que verlo de forma inteligente poniéndolo en forma de 1 para que no me altere la ecuación que tengo. Eso lo multiplicamos por a al cuadrado, que entonces me quedaría, entonces déjenme lo pongo con la otra notación para que sea más fácil para mí escribirlo, entonces me quedaría x a la 2 tercios menos a por b, entonces me quedaría x a la 1 tercio, en este caso b es igual a 1, ya, ya no lo escribo explícitamente, más b cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría más 1. Entre la misma expresión, ¿no? Para que eso no lo afecte. X a la 2 tercios menos x a la 1 tercio más 1, ¿no? Entonces, ahora voy a sacar el límite de esto. Obviamente, por cómo lo definí, este de aquí ya lo puedo reescribir, ¿verdad? Todo esto de acá arriba es lo que yo quería ver como una suma de cubos, ¿no? Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1, ¿no? Ya es el a cúbica más b cúbica. Entre lo de abajo, ¿no? De abajo, esto de aquí no lo puedo hacer nada, esto lo voy a manejar tal cual. No puedo ahorita simplificar nada. Pero este de aquí, ay, perdón, este ya lo cambié. Era x cuadrada más x, ¿no? X cuadrada más x.
Este de acá sí lo puedo simplificar un poquito, ¿no? Digo, voy a hacerlo de una vez para ahorrarme pasos. Entonces me queda, factorizo una x y me queda x por x más 1. Y todo eso que multiplica a x a la 2 tercios menos x a la 1 tercio más 1. Entonces, ahora sí, pues ya. Esto me lo puedo llevar con esto. Que el que era el factor que me estaba haciendo la indeterminación. Cuando sustituía aquí el menos 1, me quedaba 0. Y cuando sustituía acá abajo, bueno, cuando sustituía aquí el menos 1 me daba 0. Y cuando sustituía en el denominador el menos 1 en esta parte, es lo que me hacía el 0, ¿no? Ya me quito esa indeterminación. Entonces, directamente ya podría yo resolver el límite. Déjenme lo escribo por última vez, nada más para que quede ya claro cómo queda la expresión. Entonces me va a quedar 1 entre x, que multiplica a x a la 2 tercios, menos x a la 1 tercio, más 1. Entonces, esto es igual, pues ya nada más sería, como ya no se indetermina, ya nada más es aplicar, hacer la, ¿cómo se llama? Sustituir, ¿no? Entonces me va a quedar 1 entre menos 1 que multiplica a menos 1 a la 2 tercios, que sería menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, a la raíz cúbica de 1 es 1, menos, menos 1, la raíz cúbica de menos 1, ese, se preserva el signo, entonces con ese menos me va a quedar más, me quedaría más 1, y el más 1 que tenía ya de la expresión, ¿no? Entonces, este límite es igual a menos 1 tercio. Ya, directamente es límite. Entonces, se ve que es relativamente sencillo, nada más hay que ver cómo cómo se opera, ¿no? Por lo demás, es realmente nada más aplicar algebrita, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya resolvimos varios problemas de límites, el que nos había quedado pendiente. Y la clase pasada, lo que hicimos fue empezar a dar esta definición que dijimos que era formal del límite. Bueno, antes de pasar, bueno, ya de continuar lo que ya hemos visto, sí quedó, o no hay duda de cómo se resolvía este problema, que habíamos dejado pendiente. ¿Nada? No, profesor, está claro. Gracias. Entonces, como le decía, vamos a regresar a definición. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho es que queríamos aproximar tanto como quisiéramos la función f de x a un número L cuando x se aproximara a un número en particular x0, ¿no? Queremos ver cuando el límite de x tiende a x0, cómo es f de x. Nosotros en este caso ya sabemos que el límite es L. Lo que queremos ver es si nos podemos aproximar tanto como querramos, ¿no? Que sería la definición un poquito intuitiva, pero ya empezamos a ver esta parte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de momento, cuando estuvimos resolviendo problemas hasta ahorita, directamente hacíamos un poco de álgebra y llegábamos a ese L en particular. Pero realmente ese valor es el límite o pasa un poco cosas extrañas cuando nos vayamos aproximando. Ya ven, por ejemplo, el caso pasado que veíamos una raíz que decía, ponía números muy, muy pequeñitos en la calculadora o en la computadora, parecía que se me iba a cero en algunas ocasiones, y si no eran números tan pequeños que se iba a 0.05, me parece, ¿no? Entonces, esas cosas raras son las que queremos estar seguros que no pasan. Digo, en ese caso no pasaba, nada más era problema de la computadora, de la resolución, pero pues matemáticamente queremos asegurar, ¿no? Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a ver si estamos muy, muy pegaditos a x0 en este caso, cuánto tendríamos que estar, cómo estamos tan pegaditos a L con la función, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nada más para empezar a analizarlo, dijimos, bueno, si yo quisiera estar a 2 unidades del límite, que mi función esté a 2 unidades del límite, ¿cuánto tendrá que valer x? O sea, ¿qué tanto tengo que separar a x de x0? Y entonces lo que estuvimos haciendo, ¿no? Partimos de esta definición, hicimos un poquito de álgebra y llegamos a que para que se cumpliera esa parte teníamos que tener a x en este intervalo, ¿no? Ahí. Tenemos que tenerlo a en este intervalo, que casualmente, bueno, interesantemente, la x hacia donde quiero hacer el límite queda dentro de ese intervalo.
Ya después la reescribimos nada más para que fuera más cómodo para nosotros y lo pudimos establecer de esta manera, ¿no? Que la distancia de X al punto que me interesa fuera menor que 1. Y entonces ya podíamos establecer, por ejemplo, X igual a 3.5, que está a media distancia del 4, hacia un lado, o X igual a 4.5, que está exactamente igual hacia el otro lado, ¿no? Pero si nosotros sustituíamos este valor en esta expresión, o sustituíamos el valor de 4.5 en esa misma expresión, veíamos que se cumplía, ¿no? Entonces encontramos un valor, una forma de encontrar el valor de X para esa distancia que yo había querido, ¿no? Ahorita una distancia arbitraria, pero ya nos servía para ver la idea que lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces eso fue lo que discutimos la vez pasada, y entonces ahora sí vamos a continuar con esto, ¿no? Esta idea. Ahí está. Queremos continuar con esa idea. Ahora lo queremos hacer de forma más general, ¿no? Nosotros queremos tener una distancia tan pequeña como se pueda de x0 y ver cómo es que f de x se va aproximando a L. El problema que tenemos, por ejemplo, es que si nos vamos aproximando, como había comentado hace rato, a lo mejor podemos tener diferentes circunstancias. Por ejemplo, podríamos tener este caso que se iba a 0 cuando hicimos esa evaluación de ese límite particular, o podríamos tener oscilaciones. A lo mejor yo estoy oscilando entre el valor límite, pero no veo una tendencia directa hacia ese valor límite. Entonces tendríamos que ver cómo podemos asegurar esto, ¿no? Para lo cual entonces decimos, bueno, lo que podríamos hacer es, entonces yo me fijo, lo que hacíamos, bueno, déjenme me apoyo en este dibujito, lo que hicimos hace rato, en este problema, decíamos, bueno, si yo tomo un punto aquí, en este intervalo que está alrededor de x0, entonces yo podría mandar cualquier punto a este intervalo, ¿no? A este intervalo en L. Pero podemos hacerlo al revés para asegurar que estas oscilaciones no están ocurriendo. Por ejemplo, yo tomo un punto aquí, yo sé, ya de antemano sé, porque lo voy a tomar tan cercano como quiera a L, que si puedo con respecto a él puedo sacar un valor de X, entonces yo podría ver cómo se va aproximando, ¿no? Yo ya estoy asegurando que el valor que está en este intervalo que le llamamos epsilon es como una tolerancia que vamos a poner. Si un punto que está en ese intervalo con tolerancia epsilon, lo puedo mandar a un punto alrededor de x0. Vamos a decir que el tamaño del intervalo está determinado por un cierta delta, ¿no? Entonces es lo que me va a interesar, que yo, dado una epsilon alrededor del límite L, yo puedo encontrar un valor de x alrededor de x0 y ese intervalo va a estar determinado por un cierto delta, ¿no? Es lo que yo voy a querer. Y ya puedo hacer el epsilon tan pequeño como quiera, ¿no? Entonces, bueno, eso que les acabo de comentar es lo que aquí les pongo escrito. Queremos encontrar un delta que mantenga a x lo suficientemente cerca de x0 para que f de x esté en el intervalo alrededor del punto L, ¿no? Ese es el concepto como del límite. Ahora nada más vamos a formalizar todo esto que dije con palabras, ¿no? A nivel matemático. Entonces, tenemos esta definición. Si f de x está definido en un intervalo abierto alrededor de x0, eso es algo muy importante de los límites que ya estuvimos viendo. A lo mejor está definido en todos los puntos, excepto en x0, ¿no? x0 a lo mejor o está definido en otro punto o no está completamente definido, pero de todos modos yo podría calcular qué tanto me acerco al valor L, aunque x0 no esté definido, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, los límites lo vimos claramente, ¿no? Entonces, si pasa eso, decimos que el límite de fx cuando x se aproxima a L se escribe de esta manera. Digo, esto ya lo habíamos establecido, nada más era la anotación, cómo denotamos este concepto de límite, y lo habíamos estado resolviendo, ¿no? Pero ahora vamos a decir, y eso se puede resolver si para toda epsilon, que se les decía, es la epsilon que estamos tomando alrededor del punto L, existe un número delta mayor que 0, en este caso siempre son mayor que 0, porque estamos estableciendo el tamaño del intervalo, ¿no? Es una distancia, necesitamos que sea positiva. Y entonces, si existe epsilon y existe delta, aquí va a ser importante que siempre va a estar delta en relación de epsilon. Por eso es que les pongo aquí una delta correspondiente. Yo, dado un epsilon, voy a obtener una delta, no voy a tener una delta en particular para todos, ¿no? Ahorita lo ponemos más claro. Y entonces, si dados estos puntos se cumple que la distancia de x menos x0 es menor que la delta,
va a ocurrir que la distancia de la función al límite es menor que epsilon. Es lo que queremos asegurar que se cumpla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo le estoy poniendo con esta flecha, se llama implicación. Estoy poniendo la implicación que si tengo un x alrededor de x0 lo suficientemente pequeño, entonces yo puedo asegurar que voy a tener un f de x alrededor del límite lo suficientemente cercano también, ¿no? Pero esta implicación no tiene que ser forzosamente en esa dirección. También podría ser al revés. Esto se le conoce como una doble implicación. Y entonces puede ocurrir que si yo doy un x alrededor de x0 a una distancia delta, ocurra que entonces f de x menos L es menor que epsilon. Pero también podría ser al revés. Si yo aseguro un punto f de x en la vecindad epsilon, entonces va a ocurrir que yo voy a poder encontrar un x en la vecindad de delta, ¿no? La aplicación va para los dos sentidos. Si quisiéramos en un aspecto más formal, les digo esto, me interesa que lo conozcan, que vean que sí se puede formalizar todo definición de límites, pero nos interesa un poquito más por las condiciones de este curso, que son más aplicados, nos interesa más que nada después resolver los límites como hicimos hasta ahorita, ¿no? Pero esto es importante. Pero en un curso, por ejemplo, para los matemáticos sí tienen que hacer estas demostraciones, ¿no? Los matemáticos no les interesa tanto cuál es el límite, simplemente me interesa saber que el límite existe, ¿no? Eso es lo que es algo muy importante, la forma diferente de los enfoques, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, van a tener que, más allá de ver cómo se calcula este L, que me aseguras que el L es un límite, ¿no? Y entonces tienen que hacer los dos caminos, ¿no? Primero, encontrar con base en delta el epsilon o al revés, y después con base en la epsilon determinar ese delta, ¿no? La demostración va en los dos sentidos, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar más que nada en uno de los caminos, nada más para asegurar que existe, pero ustedes tengan presente que se tiene que hacer de las dos direcciones si queremos tener absoluto formalismo. Entonces, este punto es el más importante, ¿no? De la definición, esto es lo que vamos a querer encontrar. Que dado un epsilon, existe un delta, ¿no? Y si encontramos ese delta y aseguro esta condición, yo puedo asegurar esta condición. Ahorita vamos a resolver unos cuantos problemas, nada más para que quede más claro. Algo importante que notar o que remarcar aquí es que esta definición no me dice quién es el límite. Yo realmente ya tengo que conocer el límite y nada más voy a verificar que ese valor sí efectivamente sea el límite, es decir, que la función tienda a ese L, ¿no? Que me puedo aproximar tanto a la L como yo quiera, pero ya tengo que conocer la L, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo presente, ¿no? Tenemos la otra metodología que estuvimos discutiendo en los últimos días para determinar el valor de L y ahorita nada más estamos verificando que efectivamente se cumpla, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo también sencillo. En realidad empezamos con líneas rectas porque son sencillas de trabajar. Entonces yo quiero que demuestren que el límite de 5x menos 3 cuando x tiende a 1 es igual a 2. Si hacemos aquí la sustitución directa, pues se ve que efectivamente se cumple, ¿no? 5 por 1 menos 3 es igual a 2. Entonces parece ser que sí existe ese límite. Vamos a verificarlo, ¿no? Es decir, que podemos encontrar esos valores de epsilon y de delta. En este caso, por lo que tenemos aquí escrito por el problema, podemos verificar que x0 es igual a 1. En este caso, mi f de x es 5x menos 3. Y el valor L, al que yo estoy queriendo determinar como, bueno, verificar que es el límite, sería el 2, ¿no? Entonces, ya que tenemos identificados esos puntos, lo que queremos es, dado un epsilon mayor que 0, tenemos que encontrar un delta mayor que 0. Acuérdense, en este caso tenemos que x, de forma más general, que x es diferente de 1, pero que estamos lo suficientemente cercanos a ese valor, en este caso de 1, ¿no? Y lo que queremos ver ya matemáticamente escribiéndolo es que el valor absoluto de x menos 1 sea menor que delta, y entonces si eso se cumple, nosotros podemos asegurar, y bueno, y conocemos estos valores, que la función alrededor del valor límite está en un intervalo de tamaño epsilon, ¿no? Eso es lo que vamos a verificar. En este caso, como les decía, es más sencillo empezar del lado opuesto, es decir, tomamos un valor por aquí y vamos a verificar que efectivamente caiga en ese intervalo, ¿no? Ahí, bueno, ya está la solución, pero vamos a ver cómo se llega a esa solución. Entonces les digo, partimos de aquí, partimos de ahí, tendríamos entonces esta parte de aquí, ¿no? Tenemos f de x menos el límite, que sería igual a 5x menos 3 menos 2, que es el valor límite, valor absoluto,
y eso es menor que epsilon. En este caso, haciendo las cuentas, me va a quedar 5x menos 5 es menor que epsilon. Aquí, bueno, ya por propiedades de valor absoluto, puedo factorizar un 5, que el 5 es positivo, entonces no me va a cambiar nada de la desigualdad. Factorizo el 5 y ya me va a quedar que 5 por valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. En este caso, si se fijan, nosotros queríamos llegar a esta parte, porque partimos de esta parte. Si se cumple esto, entonces tiene que cumplir esto, ¿no? Es uno de los caminos para hacer esta demostración. Entonces, yo despejando el 5, me va a quedar esto de aquí, que ya se parece bastante a lo que tendría acá arriba, ¿verdad? El valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Y aquí tengo el valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon entre 5. Entonces, ya viendo la semejanza, yo podría decir, en este caso, entonces, delta tiene que ser igual a epsilon entre 5. Entonces, yo, dado un epsilon, yo puedo encontrar un delta que se cumpla esta condición que yo quería que estar tan pequeño como quisiera, ¿no? En este caso, se cumple que x menos 1 es menor que delta, con delta igual a epsilon entre 5. Por ejemplo, si yo diera el valor de epsilon igual a 0.1, eso lo divido entre 5, me va a quedar un delta igual a 0.02, ¿no? Simplemente haciendo bueno, aplicando la división, haciendo la división. Y entonces yo podría, entonces, ahora sí encontrar o proponer un x que cumpla ese delta y que me va a asegurar que la distancia al límite va a ser menor que 0.1. Por ejemplo, pongan aquí, para este problema, delta igual a 0.01, ¿no? En este caso. O bueno, nada más como para encontrar, ¿no? O una x, perdón, vamos a poner, en este caso, para que quede más claro, nada más déjenme cambio esta para la anotación, que no se vaya a confundir. Voy a poner x igual a 0. Otra vez. X igual a 1.01. Ese me va a ser mi valor de x que yo voy a tomar ahorita. Y se fijan que yo sustituya este valor de x en esta definición de aquí, me asegura, ¿no? 1.01 menos 1 me va a dar 0.01, que es un valor menor al delta que yo propuse, que era de 0.02. Entonces tomen ese valor x, sustitúyanlo acá. Entonces pongan 5 por 1.01 menos 3, bueno, menos 5, y eso van a ver que les da un valor que está dentro del intervalo 0.1. Creo que me da 0.05, algo por el estilo, ¿no? O sea, lo estamos aproximando tanto como querramos. Una cosa importante aquí, por lo que están viendo de esta definición que les di de x, es que esta definición no nos da el valor con mayúscula, pensémoslo así, de la delta que tenemos que tener, del intervalo o de la x que tenemos que utilizar. Simplemente nos da un valor para que se cumpla todo eso. Cualquier valor de x que esté dentro de ese intervalo, en este caso delta igual a 0.02, me va a servir. Aquí yo puse 1.01, que si saco la diferencia aquí, el 1.01 menos 1 es igual a 0.01, y esto es menor que epsilon entre 5, que sería 0.02, ¿no? Y efectivamente se ve que se cumple, ¿no? 0.01 es menor que 0.02, y entonces puedo hacer todas las operaciones y se tiende, ¿no? Es un valor simplemente que cumple esto, pero bueno, pueden tener una infinidad de valores. ¿Qué pasó, Diana? Profesor, pero entonces, ¿cuál es el valor de epsilon? Porque al momento de hacer epsilon entre 5, pues obtiene el valor de 0.02, que es delta, pero no entiendo cuál es el valor de epsilon. En este caso yo lo doy. Por ejemplo, en este caso yo les dije 0.1, encuéntrame tu delta. Pero sin problema yo te podría decir aquí 0.01. Y ahora con ese valor de epsilon, tú me das un delta. Entonces, si te fijas, me estoy aproximando tanto como quiera al valor de L o de límite, pero tú me vas a decir para qué intervalo, para qué X me va a funcionar que yo tenga este valor. Este es un punto importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, y bueno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, déjenme, me adelanto, ahorita me regreso. Pero, por ejemplo, aquí, este último problema que quería que resolvieran como tarea
sea en tarea en verde, o sea, tarea moral. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí, determinen el valor límite de esta función si x0 es igual a 2, digo, aquí se ve que en este punto se determina, ustedes primero tendrían que hacer lo que estuvimos viendo, cuál es el valor límite. Digo, aquí se ve sencillo, por la diferencia de cuadrados, que el valor límite tiene que ser 4. Ese sería el primer paso. Y luego encuentren el delta mayor que 0 si tienen este valor épsilon, ¿no? En este caso, por ejemplo, para estos problemas como los estamos resolviendo, nosotros de antemano les damos el valor épsilon, ¿no? Pero si se fijan, por todo el procedimiento, ya me voy a subir, ahorita regresamos si quieren a este problema. Por todo el procedimiento que resolvimos aquí, lo podríamos dejar expresado solo como un valor épsilon y que ustedes se lo dejan, digamos, vamos a decir, al lector. Da el valor que tú quieras. Yo ya con todo esto te puedo decir cuánto vale el valor de delta. Entonces, en este caso, le di 0.1, pero podría ser 0.01, podría ser 0.00001, y no importa que el epsilon yo les dé, ustedes van a encontrar ese valor delta, ¿no? Entonces, eso sí va a ser importante. Entonces, luego se queda implícita la definición, ¿no? Yo les doy un epsilon y ustedes pueden dar el valor delta, ¿no? En este caso, para este problema o el problema que les pongo abajo, sí les damos un epsilon en particular, pero nada más es como para verificar que efectivamente nos estamos acercando tanto como querramos, ¿no? Siempre nosotros les damos ese valor de epsilon para este tipo de problemas. Sí, más o menos, ya quedó la razón de por qué tenía ese valor. Sí, ya comprendí, profesor. Sí, Gracias. aquí nada más yo se lo estoy dando, ¿no? Sí, porque ese luego también tiene que ser un valor, ¿por qué 0.1? ¿Por qué 0.01, no? Digo, nada más es un valor que nos está sirviendo como para verificar todo esto. Ustedes ya que tienen bien entendido que puede tener cualquier valor, lo pueden dejar así, ¿no? Entonces, tú me das un epsilon, yo sé que lo divido entre 5 y ya puedo obtener el x que me va a cumplir esta condición, ¿no? Y esa es la forma en resolver los problemas, ¿no? Y entonces, si se fijan, ya con todo esto podemos establecer cuando un límite efectivamente es el límite de la función, ¿no? Y entonces nosotros podemos ya empezar a aplicarlo. Por ejemplo, podríamos aplicarlo a estas dos funciones particulares, que es lo que nos interesaría, porque si recuerdan, cuando empezamos a ver la definición de límite, partimos de estas, ¿no? Decíamos, yo sé que el límite de la identidad, cuando x tiende a x0, es igual a x0. Y el límite de una constante, cuando x tiende a x0, es la constante misma. Con base en esto y con unas relaciones, ya podemos establecer todos los límites, ¿no? Entonces, lo importante va a ser que nosotros podamos establecer estas definiciones para estas relaciones. Por ejemplo, en este caso, pues creo que es sencillo, se puede establecer. Para este caso, a ver si más o menos con intuitivamente, de momento no dejé mucho espacio para escribir, pero intuitivamente, si quisiéramos encontrar por definición formal el límite de esta función, esta primera función que estoy poniendo aquí, ¿cuánto tendríamos que valer delta con relación a epsilon? A ver, si se lo escribo aquí y a ver si me... Por ejemplo, yo podría poner que epsilon es igual a delta, en este caso, por cómo tengo la definición de la función, ¿no? O sea, en este caso yo podría poner que f de x menos L menor que epsilon es igual, por la definición que tengo, a x menos L menor que epsilon, ¿no? Y esto, si se fijan, bueno, haciendo poquitos numeritos sin entrar mucho en detalle, sí ya se parece mucho a esta definición. Digo, más arriba está la definición formal, pero básicamente es esta. Ya se parece mucho a x menos el punto al que quiero ir, al punto al que quiero moverme, y esto tiene que ser menor que delta. Entonces se ve que para la función identidad me basta tomar que epsilon es igual a delta y ya me puedo aproximar tanto como yo quiera, ¿verdad? Entonces es muy sencillo demostrar eso. Y aquí pues todavía más sencillo, ¿verdad? En este caso, para la constante misma, entonces yo puedo poner el intervalo que yo quiera y no importa qué tan lejos esté, va a ser siempre tan cerca como la constante, ¿no? Entonces puedo poner cualquier cosa de intervalo y tiende al valor, ¿no? Entonces es más sencillo. Pero si se fijan, la idea aquí es que se puede utilizar esta definición formal para definir los límites de los que ya habíamos llegado. A lo mejor intuitivamente se veía que esos límites tienen que ser así,
pero ya puedo yo encontrar estos epsilon y delta y me puedo aproximar matemáticamente tanto como yo quiera y encontrar el intervalo de convergencia, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, los pongo aquí nada más para que más o menos lo vayan visualizando. Le digo, no dejé mucho espacio para hacer la deducción, pero creo que no, ya me quiere empezar a dar la tos, creo que no se ve tan difícil que se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esas dos funciones simples definidas a través del concepto de epsilon y delta. Y ya, aquí nada más vamos a ver, por ejemplo, las funciones lineales que hemos visto, pues siempre tienen el mismo intervalo de los dos lados, ¿no? Déjenme, me subo al dibujito para que se vea. No importa si me pongo de este lado el punto y lo proyecto para acá, este intervalo, que depende de este intervalo, va a ser igual a este otro intervalo, que dependería de este de acá, ¿no? Todos son simétricos porque, bueno, son funciones lineales que son sencillas de ver. Sin embargo, si empezamos a ver funciones un poco más complejas, esto no tiene que ser así siempre, ¿verdad? Podría ser que uno de los intervalos sea más pequeñito que el otro. En estos casos, lo que hacemos es tomar el valor más cercano. Porque como habíamos dicho, como me estás dando nada más un valor en donde yo sé que todo eso siempre se cumple, entonces, si yo, por ejemplo, tuviera este intervalo más pequeñito que este intervalo, entonces quédate con el menor de los intervalos. De esa forma, aunque no esté cubriendo esta distancia, que no esté cubriendo toda esta distancia, yo me estoy quedando con valores que por lo menos puedo asegurar que sí van a cumplir la condición. Ahorita lo vemos en un ejemplo más sencillo, pero esa es la idea, ¿no? Si yo tengo diferentes intervalos, quédate con el menor, que me va a asegurar que se cumple para ese intervalo que es chiquito, y el otro intervalo que era más grande, aunque me queden unos valores sin considerar, pero yo puedo asegurar que de todos modos ese intervalo menor me va a cumplir que el límite tienda, bueno, que la función tienda al valor límite, ¿no? Vamos a ver, como les decía, un ejemplo que sea más claro, ¿no? Por ejemplo, esta función raíz cuadrada de x menos 1, cuando x tiende a 5, es igual a 2. Y hacemos la sustitución, se ve claramente que ese es el límite. Pero si se fijan, lo voy a poner aquí en chiquito. Lo voy a poner un poquito exagerado a la curva, pero para que se vea más claro. Por ejemplo, si tuviera este intervalo, aquí se ve que los cambios son lentos de alguna forma. Y en este lado, los cambios son más rápidos, ¿no? O sea, a lo mejor este intervalo va a ser más pequeñito que este intervalo. Vamos a verlo ahorita matemáticamente, pero bueno, esa es la idea, ¿no? En este caso particular de la raíz cuadrada, parecería que si no nos van a hacer simétricos. Vamos a verlo. Entonces nosotros sabemos que para verificar que ese 2 sea el límite de esa función, entonces tenemos que determinar un delta mayor que 0, dado una epsilon. En este caso, por simplicidad, nada más para que no haya, bueno, para que sea más fácil hacer las cuentitas, vamos a tomar una epsilon igual a 1. Acuérdense que podemos tomar cualquier epsilon. Nada más ahorita le estoy tomando 1 por simpleza. Entonces, con base en esa epsilon, tenemos que encontrar la delta mayor que 0, tal que este es un símbolo, no me acuerdo si ya lo hemos usado, si algunos de ustedes ya lo conocerían. Este símbolo es para todo, ¿no? Nada más lo puse aquí porque ya se me va a acabar el espacio, pero hay muchas notaciones matemáticas porque, ya saben, los matemáticos somos flojos y entonces tendemos a intentar escribir lo menos posible. Entonces, tal que para todo x se cumpla que x menos 5, valor absoluto, o sea, la distancia de las x al valor 5 sea menor que delta, y eso implica que f de x, es decir, la raíz cuadrada de x menos 1 menos 2, la distancia que hay de la función al valor límite, es menor que 1, ¿no? El 1 yo lo di ahorita explícitamente. Vamos a partir como hicimos el caso pasado, es decir, de aquí. Partimos de aquí y vamos a intentar llegar a esta parte de acá, a la delta. Entonces, tengo el valor absoluto de la raíz de x menos 1 menos 2, menor que 1, implica, ya saben que por propiedades de valor absoluto, esto de aquí lo puedo escribir como menos 1
menor que la raíz de x menos 1 menos 2, menor que 1 positivo. Directamente como se trabaja. Y entonces ahora sí empiezo a operar. Aquí tengo un menos 2, vamos a sumar un 2 positivo a ambos lados. Entonces me va a quedar aquí 1 menor que la raíz de x menos 1, menor que 3. Es un 2 positivo, entonces no cambio nada de la desigualdad. Y ahora aplico la raíz, el cuadrado, ¿no? Saco el cuadrado de la función. También no me va a cambiar la desigualdad, que voy a obtener puros valores positivos. Y entonces me va a quedar 1 menor que x menos 1 menor que 9. Y ya, nada más sumo un 1 a ambos lados. Aquí, de hecho, me equivoqué. Este es 10. Ahorita lo corrijo acá. Entonces, me va a quedar 2 menor que x, menor que 10, o x en el intervalo 2,10, ¿no? Fíjense que aquí siempre estoy manejando intervalos abiertos porque siempre tengo desigualdades totales, ¿no? Entonces, volvemos a tener el caso que x, el valor al que está teniendo mi límite, queda dentro de este intervalo. Sin embargo, como decíamos, queremos que el intervalo esté alrededor del punto hacia donde tiende el valor de x, ¿no? Es decir, yo esto de aquí, en lugar de hacerlo como la vez pasada que le resté un menos 4 y, bueno, ya medio tramposamente vimos hacia dónde lo queremos hacer. Entonces lo que hacemos, yo quiero que la x esté centrada en ese intervalo. Entonces lo podemos escribir de esta manera. X menos 5, porque 5 es el mi valor al que quiero centrarme, más delta, o 5 menos delta. En ese intervalo está mi x. En este caso, si se fijan, tengo que, por este intervalo, yo voy a tener que esto de aquí tiene que ser 2, y esto de aquí tiene que ser 10. Entonces ya me quedó un intervalo que no es simétrico. De este lado, por ejemplo, para tener este 2, delta a lo más tiene que ser 3 para poder obtener 2. Y de este lado, delta tiene que ser, bueno, tendría que ser 5, ¿no? Entonces me queda un intervalo muy grande de 5 de un lado y un intervalo más pequeñito de 3 del otro lado. Entonces nos vamos a quedar con ese 3 porque es el que me asegura que de ambos lados me va a funcionar la desigualdad. Entonces, como la queremos centrada, como les decía, x igual a 5, nos quedamos con este 3, que es el que me asegura que me sirve para los dos, ¿no? Si me quedo con el 5, del otro lado, me voy a salir del intervalo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si tomo delta igual a 5, me quedaría mi intervalo ahora para las x desde 0. Y yo sé que no se cumple para esos valores, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos con el 3, que los dos lados se cumple. Y entonces, con ese 3 yo puedo asegurar que se va a cumplir esta desigualdad. Y si se cumple esta desigualdad, ya sabemos que se va a cumplir esta de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomar, para que esta distancia nos quede menor que 3, yo podría tomar aquí, por ejemplo, 7.1, 7.2, 7.1 menos 5 me va a quedar 2.1. Eso es menor que el 3 que estaba proponiendo, ¿no? Tomen ese 7.1, sustitúyanlo acá, por ejemplo. 7.1 sustituyen ahí, hacen las cuentitas y van a ver que el valor que les da es menor que 1, ¿no? Es decir, nos estamos aproximando tanto como querramos a ese valor límite, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Dado el delta, en este caso que les di de 7.1, ustedes, digo, la x que está dentro de ese intervalo de delta, ustedes pueden asegurar ese intervalo de épsilon. Entonces, bueno, de todo esto que les he comentado, ahora sí vamos a dar un resumen, ¿no? Nada más para... Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Por definición formal del límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, dada la función, el límite, el punto al que quiero tender y un intervalo épsilon, que es, digamos, lo nuevo que me está dando, entonces tenemos que encontrar un delta de forma que se cumpla todo esto, ¿no? Cuando se cumple esto, y eso implica que se va a cumplir esto de acá. Entonces, eso es lo, en resumen, lo que se tiene que hacer. Para poder realizar esto, entonces lo podemos también puntualizar en dos pasos, ¿no? Primero, resolver esta desigualdad. Dada que se resuelve esta desigualdad, ustedes van a encontrar entonces el intervalo alrededor de x0, y entonces con ese intervalo ustedes pueden determinar el valor delta, de forma que se tenga este intervalo, ¿no? Entonces ustedes pueden dar una x dentro de ese intervalo que asegure
que la distancia al valor límite va a ser menor que epsilon, ¿no? Esto de acá, ¿no? Es realmente lo que se tiene que dar. Y entonces, por ejemplo, aquí, llego ya nada más como para que lo verifiquen, y hicimos el problema de la raíz cuadrada. Entonces, ahora como tarea, les pido que resuelvan, por ejemplo, para esta función definida de esta manera. Es una función definida por partes, donde tengo que f de x es x cuadrada para x distintos de 2 y 1 para x iguales a 2. Entonces, con esta definición y con todo lo que hemos definido o discutido de límites anteriores en las otras clases y lo que discutimos ahorita de la definición formal de límites, encuentren o verifiquen que el límite de esta función sea 4. Entonces tienen que hacer todo lo que estuvimos haciendo, ¿no? Aquí nada más es como para que vean cómo cambiaría, dado que estamos definiendo la función de forma diferente cuando tenemos x igual a 2. Pero acuérdense, una cosa importante que hayamos definido con los límites desde ya hace algunas clases es que posiblemente x0 no estuviera definido o x0 puede tener otro valor o la función en x0 puede tener otro valor que el valor límite, ¿no? Entonces, eso no tiene que ser un impedimento que esté definida la función de esta forma, no tiene que ser un impedimento para calcular el límite. Nosotros queremos ver cuando nos vamos aproximando, ¿no? Me lo pongo así. Voy a poner un poquito ancho para que se vea. Y aquí, ¿no? A lo mejor déjeme lo escribo, nada más para que quede más claro. Así se queda la figura, ¿no? Esa sería como la gráfica, le hice un poquito más ancha para que se notara más, pero eso es lo que tengo, esta es la función que estoy graficando, ¿no? Entonces no importa, yo me puedo ir aproximando por aquí y se ve que tiende al valor de 4, o me puedo ir aproximando por acá en este intervalo, ¿no? Este intervalo va a ser el que tenga x0 más delta, y este de acá es x0 menos delta. Y con relación a esto yo podría definir también el intervalo que tengo acá, ¿no? Que ya no lo voy a escribir para que no se amontone tanto, pero ya sabemos que ese intervalo está definido por las épsilon. Entonces ustedes pueden proponer una épsilon por acá y entonces obtener el valor de donde viene ese valor de f de x, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Si se fijan, no es difícil, solamente hay que jugar un poquito con estas desigualdades, pero ya tenemos la definición formal, bueno, ya tenemos varias cosas, ¿no? Por un lado ya sabemos cómo calcular los límites y por otro lado ya tenemos cómo comprobar que ese límite al que llegamos efectivamente es el valor al que tiende la función cuando nos vamos aproximando a ese x0, ¿no? Y bueno, con relación a esto, entonces como les decía, ya demostramos funciones muy simples como que tienden a el valor límite, ¿no? Cuando es la función de identidad y la función constante, ¿no? Ahora tendríamos que demostrar todos los otros propiedades que ya dimos. Aquí, por ejemplo, nada más para que más o menos quede claro, les pongo esta propiedad, ¿no? Nada más vamos a hacerla una, pero que vean que sí se puede hacer para todas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la propiedad de que, dado este límite y este otro límite, entonces se cumplía que el límite de f de x más g de x es igual a la suma de los límites. Es lo que habíamos nosotros ya establecido. De manera intuitiva a lo mejor lo vimos, ahorita vamos a ver que efectivamente se cumple esta. Y tendremos que hacer, les digo, para todas, ¿no? Para el producto, para la división, para una constante, para todas ellas, ¿no? Pero eso nos da una idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que dado una épsilon mayor que 0, entonces queremos encontrar una delta, ya saben que es positivo porque está definiendo una distancia, tal que se cumpla eso, ¿no? X menos C es menor que delta, aquí porque C es el valor límite al que me estoy aproximando, y si se cumple esto, entonces tiene que cumplir que el valor absoluto de f de x más g de x menos L más M, donde L y M son los valores límites, es menor que epsilon, tal cual, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando normalmente, como lo hicimos en los otros, partimos de aquí, ¿no? Partimos de ahí, y entonces decimos que f de x más g de x menos L más M, todo eso con signo menos, es igual, yo nada más voy a reacomodar, no voy a mover nada que esté dentro del valor absoluto, simplemente reacomodo, ¿no? Entonces, el valor absoluto de f de x menos L más g de x menos M. Los puse así asociados para que quede claro. Este es uno y este es otro, pero si se fijan, no moví nada,
simplemente reacomode como los tenía dentro del valor absoluto. Ahora, hay una propiedad importante, se puede mostrar ahorita, nada más déjenme la platicamos, para no hacerlo tan largo, que es la desigualdad del triángulo. Si se fijan aquí con el valor absoluto estoy obteniendo distancias. Entonces creo que más o menos se puede ver claro que esta distancia de aquí siempre va a ser menor que esta distancia por separado más esta distancia por separado, no es la desigualdad del triángulo, ¿no? Nosotros sabemos que esta distancia va a ser menor que si sumo esta distancia y luego a eso le sumo esta distancia. Siempre es más fácil, ¿no? Por eso es que los camellones siempre están llenos de caminitos por ahí, porque la gente prefiere caminar por esta parte a rodear, ¿verdad? Entonces como que es muy intuitivo que se ve que esto tiene que ser menor que esto, ¿no? Es la desigualdad del triángulo. Lo podemos, bueno, como les decía, se puede demostrar. Si alguien, hay muchos interesados, lo podemos hacer aquí. Si no, les puedo pasar unas copias para que lo revisen. Esto de acá, también esta parte de aquí, todas estas demostraciones del límite. También si hay alguien que quiere ahondar un poquito en estas definiciones formales, quiere resolver más problemas, les puedo pasar también unas copias. Es el Spivak, el libro que se llama Calculus de Spivak, es el que aborda muy bien estos temas, resuelve muchos problemas. Si les interesa, no me acuerdo si lo tengo en la página, el drive que les compartí, pero si a alguien le interesa y no está ahí, lo puedo subir para que le eche un ojo cómo se resolvía, ¿no? Está bueno ese libro, es el que llevan los matemáticos para su curso de primer semestre de cálculo, es el que llevan de cajón, prácticamente todos lo llevan. Entonces, si les interesa, pues me dicen y se los puedo subir, ¿no? También esta definición pueden encontrarla ahí, la desigualdad del triángulo, lo van a encontrar también en libros de análisis matemático, también se puede ver un poquito más formalismo. Ahorita muchas cosas a lo mejor no las hemos abordado con el formalismo suficiente ya saben, por falta de tiempo, luego no da tiempo, pero las ideas se van plasmando, ¿no? Entonces, esta definición de la desigualdad del triángulo creo que se puede aplicar sin ambigüedad, ¿no? Creo que sí queda claro. Entonces yo puedo decir que este valor absoluto de f de x menos L más g de x menos m es menor que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de g de x menos m, ¿no? Sin problema. Y bien, entonces, nosotros sabemos que este límite existe y este límite existe, ¿no? Partimos de ahí. Partimos que los dos límites existen y queremos demostrar este de acá. Pero como estos dos límites existen, entonces yo puedo asegurar que existe un delta, déjenme le cambiamos de nombre para que no nos hagamos bola, llamamos un delta 1 mayor que 1, tal que se cumple todo esto de acá y esto de acá, ¿no? Ahora, como yo también estoy definiendo nada más distancias, yo en lugar de poner epsilon, le podría poner epsilon entre 2, ¿no? Yo nada más quiero un intervalo más chiquito, yo sé que lo puedo hacer tan pequeñito como quiera, entonces no hay problema con eso. Entonces, en lugar de para esta f de x definir epsilon, defino epsilon entre 2. Todo lo demás se sigue cumpliendo, ¿no? Tengo un delta 1 para el que se cumple esa función. Por otro lado, tengo la función g de x con m, entonces ahí puedo tener otro delta 2. Yo sé que ese límite existe, entonces sin problema puedo tener ese delta 2, tal que se cumpla otra vez la definición, lo mismo, ¿no? Entonces voy a tener esta definición para delta, tengo puntos tan pequeños, tan cercanos a c como delta 2, y eso me asegura que voy a tener las g de x tan cercanos a m como epsilon entre 2, ¿no? Y les digo, es una distancia, entonces yo puedo nada más escribirla ahora entre 2. Se cumplen las dos porque los dos existen, ¿no? Entonces, ahora, como estuvimos trabajando con la delta pasada, cuando decíamos, bueno, como yo quiero asegurar que se cumpla para todos los casos, pues me quedo con el valor más chiquito. En este caso, por ejemplo, nada más como notación, les digo, vamos a quedarnos con una delta que sea el caso más pequeñito, es decir, que sea el mínimo entre delta 1 y delta 2. Yo no sé cómo se comporta, cuánto valga delta 1 o cuánto valga delta 2. Lo que es seguro es que me voy a quedar con el menor de ellos, el más pequeñito. Entonces, dado ese delta, yo quiero que se cumpla, o yo puedo asegurar que se cumpla que x menos c es menor que delta. Si se cumple para delta 1 y delta es menor que delta 1, pues yo puedo asegurar que se va a cumplir esto de acá, ¿no? Habíamos dicho eso, ¿no? Yo puedo tener un intervalo, pero si lo hago más pequeñito, pues yo nada más tenía un valor para que se cumpliera. Pero dentro de ese intervalo, todos los valores también se van a cumplir. Entonces, puedes especificar esta desigualdad con base en este delta, porque esto ya lo aseguré. Y entonces, como ya estoy asegurando que se cumpla esta parte de aquí, yo puedo asegurar que se cumple esta parte de acá. Lo mismo para G. En este caso, G igual. Como
se cumple para este, yo puedo asegurar, bueno, más bien, como se cumple para ese, puedo asegurar que se cumple para delta, para el delta este de acá, y entonces se va a cumplir también esta parte. Y entonces ya por transitividad, por ejemplo, yo tengo que f de x más g de x menos L más m es menor que esto de acá, y esto de acá es menor, déjame lo pongo aquí nada más para que quede más claro, de acá es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, ¿no? De aquí se ve por qué tomé epsilon entre 2, ¿no? Simplemente para que me quede la notación más cómoda, ¿no? Y entonces por transitividad yo puedo poner que esto de aquí es menor que epsilon, ¿no? Que es lo que quería. Entonces, dado una delta, que en este caso es el menor de las deltas que yo tenía originalmente en mis funciones, yo puedo encontrar una epsilon tal que se cumpla esto de aquí. Y sabíamos que si se cumple esto de aquí, dada la delta, entonces el límite efectivamente es ese, ¿no? Si las funciones, la suma de funciones se va aproximando a el L más M. Y así sería completar todas las otras propiedades, ¿no? Si se ve más o menos cómo sería la aplicación. Tendríamos que hacerlo para F por G, para F entre G y todo eso, o K, dado K una constante K por F, todas estas cosas, ¿no? Pero aquí creo que se quedó claro cómo se demuestra este límite. Más o menos, ¿alguien le quedó una duda o sí quedó claro? ¿Ninguna? Digo, más o menos ahorita quiero que sea un panorama general, que entiendan, o sea, que me hayan seguido más que nada. No vamos a dejar tarea de esta parte porque, digo, me interesa más la parte aplicada, pero que sí sepamos que existe esta deducción, ¿no? Ya de forma muy rápida, déjame avanzo a estos límites laterales, porque, bueno, nosotros ya encontramos cómo calcular el límite de, de forma operativa. Luego ya tenemos cómo calcular el límite por definición formal. Pues nos falta una consideración para poder asegurar que el límite existe, y es considerar estos conocidos como límites laterales. Y entonces nosotros podemos asegurar que cuando la función tiene límite, entonces los límites por ambos lados son iguales. Siempre decíamos, nos aproximamos por acá o nos aproximamos para acá, y entonces tiene que tener el mismo valor. A este tipo de límites, son los límites que hemos sacado hasta ahorita, se llama límites bilaterales, es decir, nos podemos aproximar por cualquiera de los lados y vamos a tener límite, ¿no? No tiene que ser así para todas las funciones. En algunos casos puede ser que no tenga límite, pero sí tenga un límite lateral. A lo mejor yo me puedo aproximar por un lado y del otro lado no existe nada, pero por lo menos de ese lado sí me puedo hacer la aproximación. La función no va a tener límite porque ya habíamos dicho que para que tenga límites tiene que ser igual por ambos lados, pero por lo menos un límite lateral sí podemos establecer, ¿no? Si me aproximo por el lado de los negativos, vamos a decir que tiene un límite por la izquierda. Si me aproximo por el lado de los positivos, vamos a decir que tiene límite por la derecha. Y aquí les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, la función x entre valor absoluto de x tiene límite 1 cuando nos aproximamos por la derecha, y aquí se ve muy claramente en la figura, ¿no? Yo sé que el valor absoluto lo defino como x positiva para x mayores que 0 y menos x para x menores que 0, ¿no? Entonces ahí viene el signo negativo, ¿no? Entonces, si yo me voy aproximando por aquí, en esta dirección, se ve que tiende al valor de 1, ¿verdad? Aunque no esté definida en el 0. Si me voy aproximando por acá, va a estar definida a menos 1, ¿no? En este caso tengo límites diferentes. El límite por la derecha es 1, el límite por la izquierda es menos 1. Los dos no están definidos en el 0, pero como sus límites laterales no son iguales, entonces la función no tiene límite en 0, ¿no? Otra forma de verlo sería de esta manera, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a f de x definida en el intervalo c, d con c menor que d, y entonces cuando nos aproximamos a c, decimos que el límite tiende por la derecha y se denota de esta manera, ¿no? Como nos estamos aproximando por el lado de los números positivos, ponemos a c y con un signo más aquí como exponente, nada más para denotar que nos estamos aproximando por la derecha. Podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos tener la función definida en un intervalo a, c, con a menor que c, y entonces nos vamos a aproximar por el otro lado. Entonces, en este caso, ponemos un signo negativo para decir que nos estamos aproximando por el lado izquierdo, y
decimos que tiene límite izquierdo, ¿no? Y este sería el caso. Esta figura que tengo aquí es la que nos va a servir para más o menos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, tengo definida la función de entre este valor y este valor, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me puedo aproximar por la derecha o por los números positivos, pero como no tengo definida la función de este lado, no tiene sentido que me aproxime por ahí, ni siquiera tengo definida la función. Entonces, esta función, así como está, exclusivamente tiene límite por la derecha, cuando me aproximo a C. Lo mismo sería con esta de acá. La función está definida de aquí a acá. Entonces, yo puedo aproximarme como quiera por este lado. Me puedo aproximar por la izquierda. De este lado no puedo porque no tengo ni función definida, ¿no? Entonces, cuando X tiende a C, solamente me puedo aproximar por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante para definir los extremos. Si tengo un punto por acá, no pasa nada, ¿no? Déjame lo pongo en negro para que se vea mejor. Si tengo un punto por acá, yo me puedo aproximar por aquí o por acá, y no hay problema, tengo la función definida de los dos lados. En este caso particular, para este punto tiene el mismo valor, entonces tiene límite bilateral y está definido en ese punto, ¿no? Que va a ser importante. Pero en los extremos sí va a ser una cosa interesante. Es importante esta parte de límites laterales por los extremos particular, ¿no? Que nos interesa. Por ejemplo, en este que digo, esa era una función general, pero lo podemos hacer para una función más particular. Déjenme, lo dejo hasta aquí, lo dejamos, sí, lo dejamos hasta aquí, nada más para que quede esto como tarea y a partir de aquí lo vemos el jueves. Pero vean, aquí tengo, por ejemplo, esta función. Si yo la grafico o hago el análisis, puedo ver que su dominio está entre estos valores. En un dominio, es un dominio cerrado entre -2 y 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo me aproximo al -2 o al 2, pues no me queda de otra. Como estoy trabajando sobre la función, si me quiero aproximar a 2, solamente me queda aproximarme por este lado, es decir, por el límite izquierdo, ¿no? Nada más lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Me puedo aproximar perdón, a este de acá, ¿no? Si yo me quiero aproximar a 2, solamente me queda aproximarme por el lado negativo. Y ese podemos establecer que su límite es igual a 0. Lo tiene que ser nada más por ese lado. Si lo quiero hacer del otro lado para x igual a -2, solamente me puedo aproximar por el lado derecho, ¿no? Porque es donde tengo definida la función. Cualquier otro punto de aquí, pues sin problema puedo yo calcular su límite bilateral. Pero entonces ya tenemos esos dos límites definidos, los límites laterales. Cuando los dos límites laterales son iguales, decimos que tiene el límite bilateral o el límite como lo habíamos visto, ¿no? Entonces ya nada más para terminar con este teorema. Una función f de x tiene un límite cuando x tiende a c, sí, solo sí, en ese punto tiene límite por la derecha y por la izquierda, y además los límites son iguales, ¿no? Como les decía. Entonces, en este caso, ya nada más tengo que este límite existe, así como lo habíamos definido, si se cumple que esto es igual a esto. Entonces, no importa si me aproximo por acá o me aproximo por acá, tengo el mismo valor al que tiende, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del primer problema que vimos, que por un lado tendía a -1 y por otro lado tendía a 1, ¿no? Entonces, nada más como para verificar. Y aquí, por ejemplo, se los dejo nada más para que lo vayan trabajando, ya lo terminamos la siguiente clase, a no ser esta tan larga. Por ejemplo, tenemos esta función, y con relación a esta función, les pido que vayan viendo cómo son los límites en estos puntos, ¿no? En los puntos 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? En este caso, por ejemplo, los puntos frontera, o bueno, después definiremos estos puntos frontera o puntos extremos, sería el 1 y el 4. En este caso, por ejemplo, yo me puedo aproximar a x igual a 0 por acá, porque de ese lado tengo definida la función. De este lado no me voy a poder aproximar. Entonces, por ejemplo, cuando me aproximo a x, solo me puedo aproximar por los lados positivos. Y en este caso, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 1. En este caso, este límite cuando x tiende a 0 por el lado de los negativos, no existe la función, ¿no? Entonces, este límite no existe. Y así nos podemos seguir, ¿no?
Por ejemplo, ahora vamos a ver para el punto 1. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver que si me aproximo por los lados de los negativos, es decir, el límite por la izquierda, la función tiende a 0. Si me aproximo por el lado de la derecha, la función tiende a 1. Y de hecho, en este caso, la función evaluada en el punto 1 vale 1, ¿no? Acuérdense, puntos como puntos rellenos o puntos sin relleno, no nos está diciendo dónde exactamente cuánto vale la función en ese punto, ¿no? Entonces, en este caso, los límites laterales son diferentes. Entonces, el límite no existe. Pero aquí tendríamos que, bueno, aquí nada más sería completar esa parte, ¿no? El límite, cuando x tiende a 1, vamos a poner primero por lado de los negativos, de f de x, y el límite, cuando x tiende por la derecha, a 1, de f de x, ¿no? Pues en este caso, si me aproximo, como les decía, a 1, de este lado se ve que tiende a 0, de este lado, cuando tiende a 1 por la derecha, se ve que tiende a 1, y f de 1 es igual a 1, ¿no? Serían los dos casos aquí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, entonces, el límite bilateral. Yo lo estoy poniendo ahorita explícito bilateral, aunque generalmente ya no se tiende a poner esto, nada más el límite. Cuando es el límite por los dos lados, nada más se pone el límite. Cuando es el límite lateral, sí se tiende a denotar uno de los lados. Ahorita le pongo bilateral nada más para que quede más claro. Límite bilateral no existe. Entonces, inténtenlo ustedes, como tarea moral, hacerlo para 2, para 3 y para 4. Igual, con esto partimos la siguiente clase, nada más para terminar de ver esto. Definimos unos conceptos que tengo aquí, por ejemplo, de ver la definición formal del límite, pero ahora aplicada a los límites laterales. Ya que tengamos estos límites laterales, por un lado, definidos, la definición formal, los límites ya operativamente cómo los podemos resolver, entonces ahora, el próximo jueves, nos vamos a hablar sobre continuidad. Establecemos todo lo que necesitemos de continuidad y con esto, digo, ya tendríamos todo para poder dar el salto, lo que nos interesa, a definir las derivadas. Nos falta un último problema, bueno, un último tema de límites que también quiero abordar, que lo habíamos dejado también pendiente, que serían los límites al infinito, ¿no? Pero eso yo creo que lo podemos ver el viernes sin problema. No son, básicamente podemos englobarlo en dos casos, cuando el valor límite es infinito y cuando x tiende a infinito, ¿no? Son los dos grandes problemas que vamos a resolver con este tipo de límites. Nada, vamos a ver cómo interpretarlos. Lo demás se hace de la misma forma como lo hemos estado trabajando. Y ya con eso terminamos límites, yo creo que esta semana. Y el siguiente lunes podemos empezar ahora sí las definiciones formales de límite, digo, de derivadas, y entonces ahora sí podemos hacerlo, pues como ustedes ya las operaciones que ya conocen. Y la derivada de suma, multiplicaciones, divisiones, regla de la cadena y bueno, algunas otras cosas. Luego ya vemos aplicaciones y básicamente con eso, llegando a aplicaciones, prácticamente estamos a mitad del semestre, ¿no? Ya estaríamos cubriendo los primeros 2 meses de clase, ¿no? Bien, dudas de lo que platicamos ahorita de límites laterales o de la definición formal de límite. Si no quedan dudas de, bueno, de nada de esto que vimos hoy, entonces por hoy son libres. Nos vemos el siguiente jueves para ver, terminar esto de continuidad y a ver si comenzamos por los límites al infinito. Sí, profesor, muchas gracias. Todo está claro. Sale. Cualquier cosa, ya saben, ¿no? Si nos animan ahorita, me pueden escribir al Telegram, por correo o cualquiera de las otras formas que tenemos de comunicación, ¿no? Pero bueno, nos vemos el jueves, si no hay dudas. Gracias, buen inicio de semana.